Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenidos todos los amigos de amigos y también a los primos. Queremos también saludar a todo el pastorado y a todos los ministerios. Amén. Dios me los bendiga a todos y muchas gracias. Queremos hacerle notorio que durante estas sesiones informativas bíblicas, siempre damos unos que otros datos bíblicos diferentes a las 32 lecciones anteriores, tituladas Lecciones Abreviadas de las Escrituras, y las 68 lecciones del discipulado, como ustedes saben ya, texto por texto, el libro a los Hebreos. Digo esto porque en esta ocasión, durante esta serie de Es pues la fe, hemos de hablar sobre el efecto de la fe en relación a la justificación. Amén. La justificación, la cual es o se alcanza solamente por la fe. Amén. Es conocido este término sola fe o sola fide en el latín. La doctrina de sola fide o solo fe o solo por la fe afirma que los pecadores, y perdone si alguien es ofendido, los pecadores culpables, se le concede y recibe el perdón de Dios solo a través de la fe, con exclusión de las obras. Quiero decir que los que hemos llegado a Cristo, hemos venido con manos vacías, que no se tuvo que depender de obras para recibir el perdón de Dios. Amén, hermanos. En la lectura bíblica para el día de hoy se encuentra en Gálatas, su capítulo 1, su verso 1 al 10. Leamos con su mayor reverencia y bien detalladamente para que entendamos lo que dice las Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pablo, apóstol de los hombres. Pablo, no de los hombres ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos, dice el apóstol, en verso 2, todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. El verso 3 dice, gracias sea y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 dice, el cual se dio así por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. El verso 5 dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Luego, después de el saludo, el apóstol Pablo de inmediato les declara su asombro apostólico, diciendo en su carta en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os halléis traspasados del que os llamó, refiriéndose a Cristo, a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros a un ángel
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea condenado. Como hemos dicho antes, de cierto te digo, también te digo otra vez, si algunos os anunciare otro evangelio, repite el apóstol Pablo, del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. El verso 10 dice, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a hombres, no sería esclavo de Cristo. Más adelante en el capítulo 2, su verso 14, el apóstol continúa y añade lo siguiente. Prestemos atención. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? En otras palabras, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? El verso 15 dice así, nosotros judíos naturales, queriendo decir nosotros que somos judíos por naturaleza, y no pecadores de los gentiles o como los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Eso es así. La semana pasada mencionábamos algo sobre, ¿se recuerdan? Los testimonios y sobre las experiencias. En esta semana, repito, y con algo más. La esencia del evangelio no es tu testimonio personal, ni experiencias, y menos malas interpretaciones de las escrituras, como le pasó a los Gálatas. La esencia del evangelio, hermanos, tiene que ver con el contenido definido y el objetivo que describe a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero además del objetivo que contiene el evangelio, es de vital importancia. Atendamos. Y hay que reconocer la cuestión o las cuestiones de cómo el contenido de la persona y la obra de Jesús aplicada hacia el pecador durante su conversión. Repito, aplicada hacia el pecador en su conversión. Vamos a aclarar lo que acabo de decir. Cuando las escrituras declaran sobre la justificación por la fe, no lo relaciona al convertido, como muchos pensamos. Los creyentes, nosotros, por haber creído, hemos sido ya justificados. Amén. Y no solamente que hemos sido justificados, sino que permanecemos justificados, presente. Yes. Como Pablo le dice en su carta a los romanos, o los cristianos que estaban en Roma, en su capítulo 5 y su versículo 1. Dice así,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está bien claro, iglesia. No hay que ir a debatir este versículo ni contradecirlo. A menos que usted me busque en las Escrituras un verso que diga que nosotros, los creyentes en Cristo, somos justificados mediante la obra. Y no estamos hablando de Santiago tampoco, su capítulo 2 y verso 17. Luego de eso hemos de hablar. A nosotros los creyentes, los que ya hemos sido justificados, usted y yo, la iglesia, el Nuevo Testamento declara que debemos, esto sí, debemos aferrarnos a Cristo. ¿Para qué? Para que así podamos obtener los beneficios de su muerte, de su perfecta justicia, cuál es nuestra justificación en Cristo, y del poder de su resurrección por fe. Y no de ningún otro modo, sino por fe y solo por fe. Es más, por esta causa es que el apóstol Pablo le escribe, o cuando le escribe a los Gálatas, se expresa con mucho asombrado, por ellos haber tan rápido haberse alejado del evangelio. Amén. Ya que estos nuevos cristianos del primer siglo habían sido influenciados por las malas interpretaciones de lo que es la justificación por la fe. No que ellos se hayan alejado de lo que es tener confianza en la vida perfecta de Jesús. No que se mudaron a creer una herejía, negando la humanidad o la deidad de Cristo. Tampoco no fue que se desviaron hasta negar, ¿verdad?, la sustitución de la expiación. Tampoco fue que se hayan apartado siguiendo la herejía que una vez, ¿verdad?, fueron infectados la iglesia a los corintios, o los que estaban en Corintos, los cristianos que estaban en Corinto, los corintios, amén, se habían afectado a la iglesia de Corinto en negar la resurrección. Amén. Ya casi por terminar. Fue el otro, o fue este otro evangelio que menciona en Gálatas, lo que produjo atraer amenazas de anatema de parte de Dios sobre estos malinterpretadores, causando a algunos cristianos a pensar igual. Mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado, tú y yo que enseñamos. Fue una desviación de la enseñanza bíblica. Se desviaron de esa enseñanza bíblica sobre cómo los beneficios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo nos son o le son apropiados, ¿verdad?, a todo creyente. Hay peligro porque algunos estamos diciendo que no es solo por fe, sino que es por fe y algo más. Señor reprenda. Y fue esa fe con algo más lo que conmovió al apóstol Pablo confrontar a los de Gálatas y al mundo entero, defendiendo, porque Pablo sabía que lo que estaba en juego no era meramente un punto teológico vacío de doctrina, pero que en sí el apóstol Pablo sabía que lo que estaba en juego era el evangelio
Deberíamos de estar más agradecidos de Dios, hermanos. Amén. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por el acto perfecto de obediencia Aleluya. y por el poder de su resurrección. En lugar de estar buscando y despreciando la obra de Jesús, buscando nuestras propias justificaciones donde no la hay. Para terminar con esto, la fe inicia la justificación. Sin la doctrina de la justificación por la fe, viviríamos o vivimos en oscuridad y Dios no es conocido. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.